las facultades delegadas, y es por eso que el bloque de diputados de la coalición cívica llamó justamente a esta conferencia de prensa en el que están detallando los distintos proyectos que va a presentar el bloque de la coalición cívica. Son proyectos de leyes a los efectos de que el Congreso, según dice en su gacetilla de prensa, recupere las facultades que le delegaron al Ejecutivo. Escuchamos. Mañana interponemos una acción declarativa de mera certeza para que, si esto no tiene claridad en el marco del Congreso de la Nación, haya un pronunciamiento en 3 o 4 meses de quien en definitiva se va a tener que pronunciar sobre esta interpretación, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que lo que hacemos es presentar todos los proyectos, y en esto la verdad es que nosotros no estamos en la comisión de otros grupos opositores que están fijando agenda o que en el caso de SAN anuncia alguna negociación con el gobierno, sino que directamente hicimos lo que no pudimos hacer, hicimos en vacaciones lo que prometimos que íbamos a hacer, que es ver las leyes más importantes y ya están los proyectos para ser tratados. Y en última instancia decir que al mismo tiempo presentamos la acción judicial a través de un productor, es decir, con interés legítimo en el tema, para que por lo menos establezca la Corte cuál es la interpretación, 1, 2 o 3, porque sin esa interpretación final de la Corte el problema jurídico que se presenta a la Argentina es enorme, y vuelvo a decir, no por voluntad nuestra, porque todos saben, y los periodistas también, que hemos pedido las reuniones, yo personalmente, que hemos mandado nota a los 4 presidentes de bloque para activar, y la verdad que se ha elegido el receso, se ha elegido las vacaciones, se ha elegido patear el problema para adelante, y esta es una responsabilidad del oficialismo. Y en última instancia también frente al resto de la oposición decir, miren, nosotros estamos dispuestos a tratar los proyectos. No tenemos agenda a negociar con el gobierno. En todo caso, la única agenda es cuando se tratan los proyectos para reasumir facultades por parte del Parlamento, y rechazamos de plano. Además hay un error, yo he leído un artículo, creo que de Laura, donde algunos bloques decían, bueno, vamos a prorrogar. Señores, no se puede prorrogar nada. No se prorroga lo que no existe más. Mañana a las 12 de la noche vence el plazo. No se puede prorrogar nada más, porque no hay sesión, porque no hay dictamen de prórroga, porque mañana no se trata, y el miércoles es imposible prorrogar lo que ya caducó. Mañana caducan, felizmente para la historia de la Nación, las facultades delegadas, que dará la interpretación sobre las resoluciones o decretos dictados al amparo. Pero las leyes que otorgan facultades al Ejecutivo caducan mañana a la noche sin ninguna posibilidad de que el Congreso de la Nación pueda prorrogar, porque se prorroga lo que está vigente, no lo que dejó de estar vigente. Así que habilitamos las preguntas, eso era lo que queríamos, y decirle a la sociedad básicamente que la coalición cívica ha cumplido con el trabajo. El gobierno va a tener seguramente otra interpretación, la vía que queda es la Corte Suprema. En principio, digo, nosotros, no, está la interpretación del Parlamento, pero esto también va a tardar, es decir, el Parlamento, por mayoría en diputados, tiene claro que caduca todo y va a dictar las leyes. Ahora, el gobierno va a decir que mientras tanto puede hacer otra cosa, siempre va a haber discusión. Creo que lo que no hay discusión en nadie es que caducan las delegantes, que quiero decir todas las leyes que otorgan facultades. Lo que hay discusión es qué pasa con las normas dictadas al amparo de esa ley. Por ejemplo, una ley que dice, se faculta al Poder Ejecutivo a fijar retenciones, ¿está? Entonces, no hay duda de que no, después de mañana a la noche, no puede el Poder Ejecutivo mover retenciones, no puede tocar. Algunos dicen, se caen todas las retenciones, no hay más retenciones. Otros decimos, se caen las retenciones después del 2006, quedan 27. Y otros dicen, por presupuesto quedan convalidadas las que están. Lo que está claro es que no pueden mover más. Queda todo petrificado, ¿me siguen? Todo lo que resolución y decreto queda petrificado. Nosotros creemos que esto hubiera sido responsable emprender una negociación seria, que realmente no tuvimos ninguna respuesta ni del oficialismo ni del Poder Ejecutivo, y que creo que ellos tampoco tienen idea de lo que hicieron al no acordar
de una manera razonable y prudente, porque creo que en el ámbito de la propia administración no saben la cantidad de normas que ya no van a poder mover siquiera la mejor interpretación, ¿no? Bien, allí Fernando, si te parece. 5N. Nosotros nos entregaron un detalle de los 14 proyectos. ¿Hay también proyectos en común con toda la oposición? En realidad el resto de la oposición del Grupo A, digamos, está reuniéndose para fijar una agenda de tratamiento. Como nosotros esto lo venimos trabajando, acá quiero felicitar a todo el equipo joven de asesores y grandes también, porque nuestro asesor en materia aduanera es grande. Pero esta gente, todo el equipo coordinado por Alicia Terada viene trabajando desde hace 3 meses. Entonces nosotros, como mañana vence, es nuestra responsabilidad presentarlo. A partir de ahora, en todo caso, haremos consenso, pero no hemos logrado hasta ahora tampoco que la oposición se siente a trabajar proyecto por proyecto, con lo cual hace 2 meses decidimos hacerlo solos. La verdad es que en materia impositiva no puede, ¿no? Y si no, serán decretos de necesidad y urgencia que vendrán al rechazo de la Cámara de Diputados. Es decir, lo que pasa es que se entra en la mayoría de los que están ahí no puede. Abastecimiento ya no podría dictar una norma como esa jamás. Materia impositiva tampoco, porque está prohibido el decreto de necesidad y urgencia en materia impositiva. Así que hay muchísimos de estos decretos, de estas leyes, que tampoco lo puede hacer por decreto de necesidad y urgencia la Presidenta, porque está la prohibición constitucional, sobre todo en materia impositiva. Por eso es preciso ir a la Corte. Por eso es preciso ir a la Corte para que sea la Corte la que dé un horizonte a una cuestión jurídica tan compleja, producto de una norma dictada irresponsablemente, como lo dije en la Comisión de Legislación Delegada, pero que además tuvo la negligencia del Estado y también de este Parlamento. No, porque nunca, yo me acuerdo que en el 99, cuando se prorroga por primera vez la votación de diputados, era mantener con carácter de resolución las normas que se dicten y armar una comisión para que el Poder Ejecutivo diga cuáles eran las importantes. Pero prevaleció el acuerdo entre el radicalismo y el peronismo, liderado por Jorge Yoma, que aprobó todo. Porque en ese caso, en ese momento, lo más importante era el tema de las privatizaciones y el tema de la reforma del Estado, que esa ley también derogamos. Perdón, le hago una consulta. Con respecto al tema de Cybertech, ¿ustedes tienen previsto pedir una interpelación al ministro? Ahora a las 6 de la tarde va a haber una reunión de toda la oposición y se dirán las acciones a seguir, ¿no? De lo que suceda hoy, de lo que suceda mañana y los días siguientes. Sí, pero no queremos hacer ningún anuncio porque esto lo va a decidir la reunión de la oposición, que es a las 6 de la tarde acá. Por el caso de las detenciones, justamente una de las facultades que tendría que trabajar sobre eso cuando está buscando la ley de ¿cuál va a ser la posición final de la coalición esta, teniendo en cuenta que ustedes fijó una posición y ahora se está discutiendo un acuerdo porque contempla la... Nosotros no vamos a trabar la posibilidad de un acuerdo, digo, de un dictamen único, pero vamos a... hay 2 posibilidades, o dictamen de minoría o voto del dictamen en disidencia. Nosotros vamos a ir hasta el recinto y tratar de convencer en el recinto de la posición que nos comprometimos con el electorado, pero al mismo tiempo no vamos a hacer que tenga dictamen de mayoría el gobierno. Pero vamos en disidencia. Si firmamos, es en disidencia. Si ese dictamen logra mayoría solo, vamos con dictamen de minoría. Si nuestra participación requiere, que es lo que yo creo hasta ahora, que sea un dictamen de mayoría, vamos en disidencia, colaborando con la unidad de la oposición, pero al mismo tiempo marcando nuestra diferencia en términos de cumplimiento de la promesa de campaña. De modo tal que no es que nos bajamos de posición, sino que facilitamos el dictamen para discutir en el recinto y en el recinto veremos. Son 2 posiciones, pero llevamos lo mismo al recinto, 25 y eliminación, 25 en soja, eliminación en el resto y sin segmentación, que es el compromiso del acuerdo cívico. Bueno, muy bien. Bueno, entonces de esta manera...